Buenas tardes, queridos hermanos. Nuevamente nos encontramos en esta cita que tenemos periódicamente, relativamente. No se puede siempre todas las semanas por cuestiones pastorales, por cuestiones de ocupaciones en las cuales estoy comprometido, pero tratamos de tener esa cita con una determinada frecuencia para que sigamos aprendiendo la misa tridentina, los significados, la simbología, los rituales que se realizan y todo lo que hay contenido en una misa tan tradicional de siglos que han querido acabar en los últimos tiempos, pero que a la medida que nosotros entendamos la misa y el significado que tiene y la importancia que tiene la misa, la apreciaremos aún más. Bueno, dando comienzo a nuestra edición de hoy, nos ponemos en manos del Espíritu Santo. In nomine Patris et Filii Spiritui Sancti. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Derrama, Señor, tu Espíritu y nos darás nueva vida y renovarás la faz de la tierra. In nomine Patris et Filii Spiritui Sancti. Amén. Bueno, pues entonces estamos en la última episodio que estuvimos hablando de las vestimentas del sacerdote. Estuvimos haciendo repaso empezando por el amito, posteriormente pasamos por el alba, pasamos por el cíngulo o el cordón que se ata al sacerdote, pasamos también por el manípulo, que es un paño que se pone en el antebrazo, la estola, que decíamos que el sacerdote la usa cruzada, que el diácono la pone de manera diagonal y el obispo lo pone de manera recta, cayendo desde sus hombros hacia abajo. Bueno, hoy vamos a ver otra parte también de la parte de las vestimentas que no se utiliza en todas las ocasiones, pero que a veces lo vemos en la exposición del Santísimo Sacramento, y que es esta capa que hemos conocido como la capa pluvial. Entonces la capa pluvial se utiliza normalmente en procesiones, ¿no? El domingo se usa para hacer el asperger, es decir, cuando el sacerdote sale en procesión, no en procesión, pero sale a bendecir al pueblo con el agua bendita, el agua exorcizada, ¿no? En general se utiliza la capa para ceremonias que son justamente anterior a la misa, ¿no? Como por ejemplo cuando estamos para bendecir las palmas en el Domingo de Ramos, o también para bendecir las cenizas cuando corresponde al día del domingo, el miércoles de ceniza. Bueno, esta capa normalmente se echa en un material que puede ser seda, normalmente, o algo que se luzca como la seda, y normalmente es abierta, es decir, se pone aquí, tiene un broche aquí al frente y es abierta al resto, y más o menos llega hasta la altura de los tobillos, ¿no? Es esa vestidura que en la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos dice que es la vestidura de los elegidos en los nuevos cielos, y este simbolismo es idéntico a los velos celestes que cubren las oblaciones. Es decir, en la práctica romana actual es el velo que cubre el cáliz y la patena. Es decir, cuando ustedes ven al sacerdote que sale con el cáliz portándolo, está siempre cubierto ese cáliz y esa patena, porque justamente es símbolo de cubrir las oblaciones. El vino, la oblación, en este caso obviamente se va a convertir en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, esa es más o menos la descripción de la capa, ¿no? La capa pluvial. Cuando se salía en procesión también, obviamente que esa capa era más que todo para proteger. Pluvial viene así de agua. Entonces cuando había agua, cuando estaba lloviznando, cuando estaba lloviendo incluso, salía en una procesión. Por eso hay un canopeo, que es como un toldillo que cubre al sacerdote cuando está haciendo el recorrido o la procesión con el Santísimo Sacramento expuesto, ¿no? Es decir, en la custodia. Entonces va cubierto, él va protegiendo con su capa, va protegido, y con su paño de hombros, y fuera de eso el canopeo, que es como ese tordillo que le describía, ¿no? Bueno,
y por eso se llama capa pluvial, porque era para las salidas y por si acaso llovía. Entonces, ahora podemos determinar que también el diácono y el subdiácono podían también utilizan normalmente lo que llamamos el birrete, que la vez pasada lo describí, que es ese gorro de 3 aristas con 4 puntas, pero 3 aristas, 3 pestañas. No sé si lo describí la ocasión pasada, disculpadme por haberme retirado, pero este es el birrete, no me acuerdo exactamente si lo describí. El birrete está caracterizado porque tiene las 4 puntas, 4 esquinas, 1, 2, 3 y 4, y tiene 3 pestañas, ¿no? Estas 3 aletas, ¿sí? Y tiene un pompón, pues obviamente el sacerdote lo coloca de esta manera, ¿sí? Y aquí, esta es la única esquina que no tiene la arista o la cresta, digámoslo así, ¿sí? Entonces, ¿qué simboliza eso? Pues que sobre el sacerdote está la obligación de llevar el evangelio a los 4 puntos cardinales del mundo, ¿no? Creo, es que he hablado en otras ocasiones del birrete, a lo mejor en una homilía, no me acuerdo si en los episodios anteriores lo hice, pero voy a repetir. El birrete simboliza esas 4 puntas, los 4 puntos cardinales a donde debe dirigirse el evangelio. Nosotros tenemos la obligación de llevar el evangelio y convertir a las personas. Eso de que tenemos que dejarlo donde están y que todas las religiones son iguales y que por lo tanto no hay que yo convertir al otro, como dice este hombre que hay por ahí vestido de blanco. Sí, es obligación convertir a otros, es decir, tratar de estimular, no es obligarlo, pero se le tiene que contar el evangelio, y por eso se dirigirá el evangelio a los 4 puntos cardinales. Y las 3 aletas que lo componen, pues es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? La Santísima Trinidad, por eso aquí carece de ella. Y finalmente, esa Santísima Trinidad, este pompón es un solo Dios. Es decir, que la Santísima Trinidad son 3 personas, pero un solo Dios. El significado del birrete, el sacerdote lo utiliza. Obviamente, cuando empieza la misa, lo quita. Lo pone nuevamente cuando está en la homilía y lo vuelve a quitar, obviamente, cuando termina la homilía. Y obviamente, el diácono y el subdiácono también lo utilizan porque, acordémonos, el subdiácono simboliza a Cristo en el Antiguo Testamento, el diácono simboliza a Cristo en el Nuevo Testamento, y el sacerdote como tal simboliza a Cristo como sacrificio, como víctima y propiciación de la Santa Eucaristía. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a otro aspecto, y es ya la misa como tal, cuando los 3 estamos hablando de una misa alta o una misa solemne, en donde está el sacerdote, diácono y subdiácono. Entonces, esa salida de la sacristía, es decir, cuando ya están listos a salir, se asemeja más que todo a la entrada de Cristo al mundo. Recordemos que en ocasiones pasadas dijimos que la sacristía simbolizaba el vientre de la Santísima Virgen María. Ellos están ahí, es algo sagrado esa sacristía, por eso hay silencio, por eso todo se guarda en orden, por eso todo tiene que ser muy bonito dentro de la sacristía, aunque la sacristía normalmente los laicos, las personas en general no tienen acceso a la sacristía. Hoy día pues vamos por allí pululando, ya en el santuario, ya en la sacristía, el sacristán, los acólitos gritan. No, eso no debe ser así. Es un lugar sagrado porque simboliza el vientre de María, donde estuvo contenido nuestro Señor Jesucristo, y por eso ahí se preparan tanto el sacerdote como el diácono y el subdiácono, ¿sí? Y entonces cuando salen de ahí, simboliza que Cristo entra al mundo, que es cuando se deja ver del pueblo, ¿no? Simboliza la entrada de Jesucristo al mundo. Entonces, es Jesucristo, esos tres digamos, ministros simbolizan al mismo Cristo, ¿no? Y aparece ante los ojos de los fieles, ¿no? En sus 3 manifestaciones, y como lo hemos visto y como lo acabo de decir, el subdiácono simboliza el Antiguo Testamento y que anuncia la venida de Cristo, y particularmente en el caso de San Juan Bautista, el último de los profetas, ¿no? Y el diácono simboliza el Nuevo Testamento, y que al caminar con el subdiácono indica que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento
forman una unidad única, porque es la misma persona, estamos hablando de la misma persona, del mismo Cristo. Y cuya realización plena es esa, ¿no? Y el sacerdote por sí simboliza el sacerdote, el sacerdocio y la víctima, que es Jesucristo, propiamente en el celebrante, en el sacerdote. Bueno, cabe señalar que el movimiento de estos ministros, a pesar de que acabamos de ver que como que parece que entran en una procesión, en realidad no lo es, sino lo que digo es que salen y se presentan ante el mundo, pero no es una procesión como tal, aunque todo el mundo o la mayor parte de las personas lo ven como si fuera una procesión, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces ahora una parte que se llama, ya cuando entran los tres, va a haber una parte al principio de las misas, especialmente la de los domingos. Estamos hablando todavía de misas solemnes, misa alta, como conocemos, y es primero que todo la aspersión del agua y también la confesión de los ministros. Entonces vamos a arrancar entonces ahora con la aspersión del agua bendita. Entonces, ese rito de aspersión del agua bendita se realiza los domingos porque recuerda el bautismo que originalmente estaba adscrito para el domingo de Pascua, ¿no? Era cuando las personas se presentaban en la vigilia pascual, se hacía el rito de bautismo en esa vigilia pascual o al amanecer del domingo, ¿no? Recordando, pero ahora lo recordamos que cada domingo es el día del Señor. Cada domingo nos recuerda que el Señor resucitó, ¿no? Entonces no solamente ahora la aspersión del agua bendita se hace solamente el domingo de Pascua, sino que se hace todos los domingos, siempre y cuando haya la posibilidad de celebrar la misa alta, ¿no? La ceremonia no se considera completa si justo dentro de la sacristía no se ha realizado el exorcismo y la bendición de la sal y del agua. ¿Por qué? Pues porque una cosa es el agua bendita y otra cosa es el agua exorcizada. Entonces, cuando el sacerdote bendice al pueblo con el agua bendita, previamente esa agua bendita tiene que haber sido exorcizada. ¿Y cuál es el ritual de exorcizar el agua? Primero que todo se tiene que exorcizar la sal. Y se hace un exorcismo. Posteriormente se hace una oración sobre la sal y luego se hace un exorcismo sobre el agua y una oración sobre el agua y luego se hace una mezcla de las dos. Se le pone un poquitito con la señal de la cruz al agua, se le pone 3 veces la cruz y se añade sal al agua y así es como queda, y luego se hace una oración posteriormente. Entonces así es como queda el agua exorcizada. Entonces, claro, la preparación tiene todo un significado, así como el profeta Eliseo curó la insalubridad. Recordemos que había un agua que no estaba mala y entonces que no se podía beber, que era mala. Entonces el profeta Eliseo con un poco de sal la puso sobre ella y la dejó potable, ¿no? Entonces eso es lo que más o menos se aplica en el ritual y de tal manera que el exorcismo del agua es muy importante, ¿no? Entonces el sacerdote sale con diáconos y los diáconos le acompañan y él mismo va aspergiendo agua sobre el pueblo, y lo que está haciendo es que está exorcizando al pueblo de todo lo malo que puedan traer, ¿no? O en general de lo malo que puedan traer, ¿no? Entonces elimina el sacerdote lo insano que haya en el pueblo, simbolizado por el agua, como dice el Apocalipsis: las aguas que vi son pueblos y naciones y lenguas. Y entonces esa agua santifica y limpia a los que están manchados y vuelve ineficaces las artimañas del demonio. El pueblo o agua también queda limpio y purificado, listo para ser santificado por la palabra de Dios, que nunca puede perder su sabor, ¿sí? Entonces el pueblo ya queda listo, limpio, purificado, de tal manera que cuando se predique la palabra de Dios, que posteriormente se hará durante la misa, esa palabra también tenga más efecto y pueda ser asimilada por el pueblo, porque la palabra de Dios
nunca puede perder su sabor, así como el agua, la sal nunca debería perder su sabor, y como el agua purifica no solamente a sí misma una vez que está bendecida y exorcizada, sino que el pueblo también recibe ese beneficio de quedar purificado y santificado, de tal manera que está más abierto espiritualmente a recibir puramente la palabra de Dios que se va a proclamar posteriormente. La expresión misma que sigue a continuación cuando los ministros han entrado en la iglesia es en realidad una combinación de bendición y exorcismo. La oración final de esta ceremonia de la expresión dice algo así como: Exaudinos Domine, escúchanos, oh Señor Padre Todopoderoso, Dios eterno, y concede enviar desde el cielo a tu santo ángel para guardar, acariciar, proteger y visitar y defender a todos los que habitan en esta casa, que es la bendición que prescribe cuando un sacerdote va a visitar a una casa para bendecirla, y esa es la misma expresión de agua que se hace, y se refiere al habitáculo de la casa donde se vive, donde se está viviendo la persona, para que solicita la visita del ángel de Dios, que es el mismo Dios realmente el que está realizando la bendición. Entonces hay una ceremonia o un ritual, pues cuando una casa necesita una bendición especial, y ya me entendéis de lo que estoy hablando, que está asediada o que haya cosas extrañas, o la persona dice, bueno, mire, yo quisiera que me haga la bendición, el exorcismo, para evitar cualquier cosa. Entonces esa misma oración se hace cuando estamos en una casa y la estamos bendiciendo. Bueno, se trata también de una primera referencia al ángel de Dios, es decir, al mismo Cristo, a quien se pide que baje a ese lugar, a esa casa o a ese sitio. Y durante la expresión, antes de la misa, justo antes de la misa, se canta el antiguo canto de las Perges. Dice: me rociarás con el hisopo, oh Señor, y seré limpio, y me lavarás y seré más blanco que la nieve. O en la Pascua también se canta el Vidi Aquam. Dice: yo vi correr agua del lado derecho del templo. Aleluya. Y todos a quienes aquella agua vino, todos ellos se salvaron y dirán aleluya, aleluya, ¿no? Y también es el primer verso del Salmo penitencial, el Salmo de la Misericordia, el Miserere. Dice: Dios mío, por tu misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces, etcétera, etcétera, que es el Salmo 50, que a veces yo lo pongo muy a menudo a leerlo a las personas después de las confesiones, ¿no? Para que realicemos o nos demos cuenta de lo pecadores que somos, tenemos naturaleza caída, y que a pesar de esa naturaleza caída, cuando nosotros estamos arrepentidos sinceramente y dispuestos a luchar contra el pecado, pues viene la misericordia del Señor. Por eso se llama el Salmo de la Misericordia, ¿no? Que tiene efecto en el sacramento de la confesión, ¿no? Esta misericordia que le pedimos al Señor, y el Señor, cuando se da cuenta que estamos sinceramente dolidos, arrepentidos y dispuestos a cambiar nuestra vida, pues ahí viene la misericordia del Señor, porque le hemos reconocido: yo soy pecador, Señor, pecador me concibió mi madre, dice el Salmo de la Misericordia. Bueno, entonces el efecto de esa agua bendita exorcizada prácticamente es el mismo que el del agua bautismal cuando nos bautizan a nosotros o bautizamos a nuestros niños, ¿no? El agua con la que marcamos al entrar a la iglesia, ¿no? Hay un vínculo entre esta agua y la sangre de Cristo, ya que la inmersión en las aguas del bautismo representa en realidad la inmersión en la cisterna, digámoslo así, de la sangre propiciada de Cristo, ¿no? Porque si rociadas con sangre de machos, cabríos y bueyes, dice, y las cenizas de la novilla santificarás a los contaminados para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, y limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para servir a Dios vivo. Entonces está en la carta a los Hebreos del apóstol San Pablo, Hebreos 9:13. Redondeando la idea, las Perges, es decir, el rociar el agua exorcizada sobre el pueblo, dice así: asperges me domine hisopo et mundabor lavabis me et super nivem
de albavor, miserere mei Deus, secundum magna misericordiam tuam. Y luego un trocito de la introducción del Salmo 50 dice, miserere mei Deus, secundum magna misericordiam tuam. Y luego dice, gloria Patria, Filio y Espíritu Santo, sicut erat in principio, nunc et semper in saecula saeculorum, amén. Y eso traduce, me rociarás, Señor, con el hisopo y seré purificado, me lavarás y seré más blanco que la nieve. Y el Salmo 50, ten piedad de mí, Señor, según tu gran misericordia, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Y bueno, entonces ya viene lo que se llama las oraciones al pie del altar. Es decir, los 3 ministros o el solo ministro que esté solito tiene que hacerlo, esas oraciones al pie del altar, y es la principal característica de esas oraciones al pie del altar es la confesión de los ministros. Esas oraciones se constituyen toda una serie de oraciones que es la preparación, dignificación del sacerdote y de los ministros para poder acercarse al Santo de los Santos. Entonces, con las manos juntas, el sacerdote se identifica con el publicano del Evangelio. ¿Se acuerdan que en Lucas 18 hay un publicano que dice, no soy digno, ¿no? Dice, aunque el sacerdote está representando a Cristo, pues obviamente está cargando con los pecados del mundo, ¿sí? Entonces por eso el sacerdote también dice su propio confiteor, es decir, su propio yo pecador, para representar que a pesar de que en primer lugar como humano necesita el perdón de Dios, y que aunque represente a Cristo, Cristo también cargó con los pecados del mundo, ¿no? Y entonces está representando el sacerdote al publicano por excelencia, ¿no? Entonces, al inicio de estas oraciones de confesión, el sacerdote y sus ministros saludan nuevamente al altar, ¿no? Y se marcan con una primera señal en nombre de Patris, Filii y Espíritu Santo, y arrancan con las oraciones que acabo de mencionar, que se denominan oraciones al pie del altar, ¿no? Entonces, una vez que se da la primera señal de la cruz, entonces dice, en nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti, amén. Y dice el sacerdote, introibo ad altare Dei, subiré al altar de Dios, o me presentaré ante el altar de Dios. A Deum quelle tipica juventute mea, al Dios, le contesta el acólito, al Dios que da alegría a mi juventud. Continúa el sacerdote, judicame Deus et discerne causam meam de gente non santa, omen iniquo dolor suerome. Júzgame tú, oh Dios, y defiende mi causa de la gente malvada y líbrame del hombre inicuo y engañador. Contesta el acólito, cuídate tú es Deus fortitudo mea, quare me repuliste, quare tristis incedo dum affligit me inimicus. Dice, pues tú eres, oh Dios, mi fortaleza, ¿por qué me has desechado y por qué he de andar triste mientras me aflige el enemigo? Y continúa el sacerdote, emiten lucem tuam et veritatem tuam, ipsa me deduxeron et adduxeron in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Envíame tu luz y tu verdad, estas que me han guiado y conducido a tu monte santo, a tus tabernáculos. Y contesta el acólito, e introibo al altare Dei ad Deum quelle tipica juventute mea, y me acercaré al altar de Dios, al Dios que es la alegría de mi juventud. Continúa el sacerdote, confitebor tibi incitera Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea, quare conturbas me. Es decir, cantaré tus alabanzas al son de la cítara, oh Dios, Dios mío, ¿por qué está triste mi alma y por qué se me llena de turbación? Y contesta el acólito, espera en Deo con amadum, confitebor iris salutare vultus me, Deus meus. Espera en Dios porque he de alabarle más todavía, Él que es mi Salvador y mi Dios. Y ahí dice el sacerdote, gloria Patria, Filio, Espíritu y Santo, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum, amén. Contesta el acólito, ¿no? Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Y vuelve a decir el sacerdote, introibo ad altare Dei, me presentaré ante el altar de Dios, ad Deum quelle tipica juventute mea. Y contesta el acólito, al Dios que alegra mi juventud. Y entonces ahí empieza el sacerdote dice, aiutorum nostrum in nomine Domini, nuestro auxilio está en el nombre del Señor, qui feci celum et terram, contesta el acólito. Y ahí empieza el confiteor del sacerdote, se inclina profundamente y empieza, confiteor de omnipotenti, beati Maria semper vigine, beato Micaele arcangelo, beato Giovanni Baptista, et sanctis apostolis Petro et Paulo omnibus sanctis et vobis fratres quia peccam nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa.
Ide oprecor beatam Mariam semper viginem beatum Michaelem arcangelum beatum Johannem Baptistam sanctos apostolos Petrum et Paulum omnes santos et vos fratres orare pro mea Domino Deum nostrum. ¿Qué quiere decir todo eso? Pues obviamente está pidiendo el sacerdote perdón. Dice Dios todo, dice el sacerdote: yo, pecador, confieso ante Dios Todopoderoso, a la bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San Miguel Arcángel, al bienaventurado San Juan Bautista, a los santos apóstoles Pedro y Pablo, y a todos los santos, y a vosotros, hermanos, que he pecado gravemente con el pensamiento, la palabra y de obra, por mi gran culpa. Se caracteriza que el sacerdote se dé golpes fuertes de pecho, indicando que hay un arrepentimiento real, ¿no? Y ojalá que sea así. Y lo mismo la gente, ya veremos que van a haber otros 2 confiteors, ¿no? Y entonces, posteriormente, o sea, tan pronto si hay acólito por lo menos, el acólito o los ministros diáconos y subdiáconos empiezan a sus confiteors, ¿no? Entonces cada uno lo hacen de manera singular, y entonces dicen confiteor de omnipotenti, beate María semper Virgine, beato Micael Arcángelo. La diferencia está en que el sacerdote se dirige al pueblo, dice: y a vosotros, hermanos, tanto a los acólitos como al pueblo, que intercedáis por mí, le dice, ¿no? Y entonces el del acólito o el de los ministros auxiliares dicen: y a ti, Padre, que intercedas por mí ante Dios nuestro Señor. La diferencia. Y más adelante, cuando ya casi está a terminar la misa, cuando el sacerdote ha consumido la segunda especie, es decir, cuando consume la sangre de Cristo, ahí empieza el tercer confiteor, si es el caso, que sería el de los asistentes a la misa, ¿no? El pueblo, ¿no? Entonces, cuando está el sacerdote celebrando su misa completamente solo en solitario, pues solamente hay un confiteor. Si hay pueblo y hay acólitos, pues se dicen 3 confiteors. Y si solamente está el sacerdote y el pueblo y no hay acólito, pues se dicen 2 confiteors. Entonces la diferencia es eso. Al final el pueblo dice: y a ti, Padre, también se dirige igual que lo hizo el acólito, interceded por mí ante Dios nuestro Señor. Bueno, y posteriormente, entonces, el sacerdote, si está con el acólito, dice: Misereatur nostri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostri, perducat nos habitan eternam, amén. Que el Señor Todopoderoso se apiade de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y si está solito, dice: Señor Todopoderoso, tenga misericordia de mis pecados, se apiade de mí, perdone mis faltas y me lleve a la vida eterna, amén. Y entonces ahí da la absolución, o pide la absolución. Si está solito, dice: indulgencia, absolutionem, remissionem peccatorum meorum, que el Señor me conceda, el misericordioso me conceda el perdón y la absolución, la indulgencia de mis pecados. Si están los dos, dice: de nuestros pecados, según el caso, amén. Y luego continúa el sacerdote: Deus tu converso vivificabis nos, y contesta el acólito: el plestu y le. Entonces ahí dices: oh Dios, volviéndote a nosotros nos darás vida, y tu pueblo se regocijará en ti. Ostende nobis Domine misericordiam tuam et salutare tuam da nobis. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Domine exaudi oracionem mea, Señor, escucha mi oración, y el clamor meo a te venien, y llegue hasta ti mi clamor. Dominus vobiscum, el Señor esté con vosotros, et cum spiritu tuo, y con tu espíritu. Oremos. Y entonces el sacerdote empieza a dar el primer paso para subir las gradas, para acercarse al altar, y en ese trayecto empieza a decir el Aufera Nobis. Entonces dice: Aufera Nobis, quae sumus Domini iniquitates nostras sanctorum puris meriamus metribus introre per Christum Domini nostrum, amén. Y eso quiere decir: te suplicamos, Señor, que borres nuestras iniquidades para que merezcamos entrar con pureza de corazón en el Santo de los Santos. Es decir, ya se está acercando al Santo de los Santos, al altar mayor. Recordemos, en la antigüedad, los sacerdotes que podían entrar al Santo de los Santos, habían dos santuarios. Digámosle que un secundario, que era el que accedían todos los sacerdotes del pueblo de Israel, y el principal, o el Santo de los Santos, que era donde estaba la palabra de Dios, donde estaban los mandamientos, ¿sí? Y a ese Santo de los Santos solamente entraba el sacerdote principal una vez al año. Con Jesucristo es el Santo de los Santos. Es que en el sagrario está guardado el Santo de los Santos. Y porque el sacerdote sí, cada vez que va a ir, porque el sacerdote está actuando en persona Cristo, él mismo tiene la dignidad que le dio Cristo. A partir de Cristo cambian las cosas, y entonces él ya tiene la dignidad de ir directamente al Santo de los Santos sin haber ningún
digamos que ningún santuario adicional o auxiliar o secundario, porque ya estando Cristo ahí, vamos directamente a Cristo, porque es el mismo Cristo que está encabezado, representado por el sacerdote, en persona Cristo, actual sacerdote. Entonces, entonces dice eso, ¿no? Te suplicamos, Señor, que borres nuestras iniquidades para que merezcamos entrar con pureza de corazón en el santo de los santos por Cristo nuestro Señor. Amén. Y luego se inclina ahí. Él tiene que calcular más o menos que esa oración que empezó a decir el áufera no ves mientras camina, que llegue al altar, y ya ahí más o menos está terminando. Pone sus dedos, la puntita de los dedos sobre el altar, y entonces dice oramos te domine per merita santorum torum, qui reliquie ixun. Dice, te rogamos, Señor, por los méritos de los santos, porque hay unas reliquias. En el altar siempre debe haber reliquias, preferiblemente, pues lo mandado que sean de primer grado. Entonces, por la intercesión de esos santos estamos pidiéndole al Señor, dice, te rogamos por los méritos de estos santos, cuyas reliquias yacen aquí. Y entonces ahí cuando ves al altar, porque ahí están las reliquias justamente sobre el altar, y la de todos los santos, por la intercesión de los santos cuyas reliquias están aquí, y también por la de todos los santos, que te dignes perdonarme todos mis pecados. Amén. Ya ella como que queda purificado el Señor, el sacerdote, y ya como que da, ahora sí, pie dignificado ese sacerdote para comenzar la Sagrada Eucaristía como tal. Bueno, entonces ya hemos visto hasta ahí, vamos a dejar ahí. Hemos visto las oraciones al pie del altar, comenzando con la salida de los ministros o del ministro, si está solo, de la sacristía, dijimos, ¿no? Salió de la sacristía, que salió del vientre materno. Acuérdense, la sacristía significa, simboliza el vientre purísimo de la Santísima Virgen María, y ahí en esa sacristía. Y por eso yo aunque no haya sacristía, cuando estamos comenzando una misa, si sea, y que la gente esté ahí, yo les digo que guarden silencio, que no conversen, que apaguen sus teléfonos y que empiecen a pensar que ya están dentro de la misa, porque esto es un ritual y no todas las personas tienen la posibilidad de revestir al sacerdote. Entonces, cuando hay sacristía, el sacerdote se viste solito o en compañía de su acólito y de sus ministros, y estar ahí en el vientre de María. En otras ocasiones, por ejemplo, cuando estamos celebrando en casas, porque seguiremos siendo perseguidos y nos tocará celebrar en casas, vuelvo y lo repito, en graneros, en cuevas, en cavernas, en lo que sea, y pues esa privacidad del vientre de María no va a estar ahí separada por un recinto que se llama sacristía, sino que a lo mejor el sacerdote tiene que revestirse, como me pasa a mí muchos domingos, enfrente del pueblo. Entonces ese pueblo tiene que estar calladito, porque ya el sacerdote se está revistiendo, está diciendo las oraciones que tiene que decir mientras se reviste. Acuérdense, revestirse quiere decir como cambiarse, es decir, no, por eso el sacerdote tiene que tratar de estar lo mejor presentado, con ropas distintas que se llaman casullas y todas estas cosas. Ya lo he explicado. Entonces ese silencio previo durante el revestimiento, ya la gente tiene que estar muy calmada, así lo están observando. No es que le estén haciendo preguntas al sacerdote mientras está haciendo las oraciones, porque ha pasado, bueno, la gente todavía no sabe. Entonces empiezan, padre, ¿qué tal cosa, padre? No, el sacerdote ya está revestiéndose, ya nada, no hay derecho a preguntas, a nada, porque el sacerdote ya está concentrado en sus oraciones, y para terminar, ponerse su indumentaria apropiada para la celebración de la misa. Entonces sale con sus acólitos o con su acólito o con sus diácono y subdiácono, y se retiran del vientre materno. Entonces se muestran al mundo, es como si hubiera un nacimiento ahí. No es una procesión realmente lo que simboliza eso, sino que el sacerdote sale del vientre materno de María, que es Jesucristo, con su diácono y subdiácono, si es que lo tiene. Recordemos, el subdiácono representa al Cristo anunciado en el Antiguo Testamento, y el diácono representa al Cristo ya del Nuevo Testamento, y están los dos ahí porque los dos es uno mismo solo, ¿no? Y el sacerdote pues es la plenitud de Cristo ya como víctima de ese sacrificio que se va a celebrar, ¿sí? Representando a Cristo víctima. Los tres representan a Cristo. Bueno, entonces salen, se dirigen, el sacerdote pone el cáliz en el altar, se retira del altar y empieza lo que llamamos las oraciones al pie del altar. Y ahí ya hice un resumen de todas las oraciones. Me presentaré al altar de la oración, sea la bendición, me presentaré al altar del Señor, al Dios que
le da alegría a mi juventud, y empiezan estas oraciones. Los confiteores del sacerdote es muy importante, porque el confiteor del sacerdote le está dando ejemplo al pueblo que él también se está reconociendo a sí mismo pecador, aunque esté representando a Cristo, porque Cristo cargó con los pecados del mundo y ese sacerdote está representando a Cristo. De todas maneras, esos pecados están ahí y el sacerdote se confiesa pecador. Lo mismo que hace el acólito y o los ministros, diáconos y subdiáconos, si los hay. Y ya más posteriormente hablaremos del confiteor del pueblo, que es exactamente igual al del acólito, pero mucho más adelante. Dejamos hasta ahí. Espero vernos pronto nuevamente. Dios os bendiga. En la bendición de Dios todo Padre Todopoderoso. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amén.